Muy buenos días, muy buenas tardes, chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting operativo del día de hoy, 22 de enero del 2024. Estamos posicionados en una hora directamente para que nosotros podamos ver el análisis que habíamos hecho esta mañana, ¿sí? Desde una hora. Nuestro último rompimiento de estructura para una hora estaba en esta zona. Bien, y nos dejaba un mínimo aquí abajo. Perfecto. De momento nosotros no tenemos ningún retroceso, así que no sabemos la finalización del rango, no sabemos el máximo todavía. Bien, dicho esto, nosotros podíamos notar que el precio venía subiendo, llegó a una zona importante en la que el precio podría reaccionar a la baja y lo hizo rompiendo la estructura de la baja, un fractal bajista que nos dejaba un alto en esta zona. Bien, pero el precio decidió volver a romper a la baja en esta zona y nos dejaba un alto en esta zona, que el precio terminó rompiendo al alza. Entonces a nosotros nos quedaba un mínimo nuevo de fractalidad, que no es más ni menos que un rango de 15 minutos. Vamos a ir a verlo, todavía no tenemos finalización de ese rango, así que vamos a ir a 15 minutos a ver cómo se ve la estructura en esa temporalidad. Bien, dicho eso, acá tenemos nosotros el último fractal alcista de una hora, ¿sí? El comienzo de todo, y el precio fue haciendo impulsos y retrocesos. Esto lo sacamos porque ya no va más. Nuestro máximo del rango bajista, el precio lo rompió en esta zona. Hizo un pequeño retroceso y si nosotros controlamos, el precio nunca pudo venir a mitigar la zona del 50%, no llegó. Entonces me dejó un rango desbalanceado. Es un rango en IPA, ¿sí? Y el precio a partir de ahí siguió subiendo. Ahora yo quiero que notemos que el precio volvió a hacer un rompimiento en esta zona, dejando este mínimo nuevamente. Y de nuevo, cuando llegó a una zona hizo un pequeño retroceso y volvió a romper al alza. Todo esto es fractalidad, ¿sí? Como para que se entienda que no dejan de ser fractales. El precio deja ese mínimo, llega a esta zona y vamos a acercarlo cerca de esa zona a ver qué está haciendo el precio, ¿sí? Que era la zona más cercana del precio, nosotros debíamos saber qué estaba haciendo el precio en esta zona. Y si ustedes observan, el precio nos había roto en esa zona, había hecho un nuevo fractal y estaba rompiendo la baja antes de apertura. Eso a nosotros ya nos daba un indicio de que el precio podía empezar a caer. Bien, dicho esto, como nosotros estaríamos operando en contra de la tendencia con ese rompimiento, lo que debíamos esperar era un doble rompimiento. Bien, si el precio realmente me está rompiendo en esta zona, el precio debería de respetar este alto, ¿sí? Y empezar a caer nuevamente y volver a romper la estructura hacia la baja, para que confirme que nuestro día era ventas. Dicho eso, vamos a ver qué hizo apertura, cuál fue el movimiento que hizo y vamos a actuar en consecuencia en el día de hoy. Arrancamos con apertura. La apertura arranca alcista aparentemente, pero el rompimiento ya estaba confirmado, dejaba este máximo y vamos a ver qué hizo apertura y cómo nosotros podemos operar. Yo entiendo que si el precio me rompe allá arriba, nosotros nos vamos alcista. Ahora, si el precio no llegaba a romper arriba y me venía y me rompía abajo, yo podía entender que entramos en una fase bajista confirmada, entonces nosotros podíamos empezar a vender, ¿sí? ¿Hasta dónde? No sé hasta dónde. Yo iba a vender porque el precio me está confirmando eso. Fíjense cómo el precio le toma liquidez solamente el máximo y empieza a caer. En un minuto esperábamos que el precio nos rompiera en esta zona para nosotros poder terminar dónde entrar, ¿sí? O que ya nos confirme realmente que nos vamos para abajo y que empieza una tendencia bajista, una dirección bajista para el día, por lo menos. Bien, fíjense cómo el precio está rompiendo con cuerpo y en un minuto igual. Si yo ya al ver este rompimiento en un minuto, yo ya puedo decir, bueno, listo, yo ya puedo entrar en venta porque tengo dos rompimientos y vamos a ver cuáles serían las zonas correctas para nosotros vender. Vamos a agrandar acá, ¿sí? Y vamos a ver, teníamos dos zonas muy lindas y una era este decisional,
que es el que decide romper la estructura, y un extremo que también tenía imbalance. Esas eran las dos zonas en las que nosotros podíamos poner órdenes. Lo que yo digo siempre, o empecé a mostrar, ¿sí? Es o divido el riesgo entre las dos zonas. Nosotros también solemos poner FIBO y disparar en el 79%, una zona en la que podría llegar. Eso decidí hacer yo el día de hoy, ¿sí? Otras personas decidieron poner órdenes dividiendo sus riesgos en decisional y extremo y demás. Entonces yo pongo mi orden ahí, era en la zonita que yo esperaba que llegara el precio. Vamos a ponerle el RIX para ver cuánto de stop en esta zona. Yo entendí que el precio debía de ir a cubrir esa ineficiencia, así que optamos por el 79 del FIBO, entramos con dos contratos y dejamos correr. Ahora quiero que presten atención a lo que sucede acá, que es muy importante tenerlo en cuenta o verlo para buscarlo siempre. Vamos a ver qué pasa cuando el precio llega al decisional, ¿sí? Que es algo que nosotros debemos controlar. Una confirmación de la confirmación, por así decirlo. Yo ya sé que mi dirección es bajista. Bien, ahora, ¿desde acá o desde acá? ¿Desde dónde va a ser bajista? Bien, y vamos a mirar qué viene haciendo el precio. Es muy fino, ¿sí? Hay que mirarlo bien. Si nosotros dividimos los impulsos y retrocesos que el precio está haciendo en fractalidad, nosotros podemos decir impulso, ¿sí? Que llegó hasta esta zona, retroceso, a partir de ahí impulso. Eso es lo último que tenemos. Si nosotros marcamos nuestra fractalidad, tenemos un rompimiento de estructura en esa zona. Voy a sacar el FIBO para que no moleste. Tenemos un rompimiento de estructura en esa zona y tenemos un mínimo, ¿sí? En esta zona. Bien, ahora si el precio a mí me sigue haciendo retrocesos e impulso, yo voy a ir marcando cada uno de los fractales. De momento, el último fractal era este que está acá. Vamos a marcarlo lo mejor posible. Perfecto. Ese era nuestro último fractal. Y miren lo que hace el precio. El que puso orden agresiva, bárbaro, está bien. Ahora, yo tengo que controlar que el precio, si me rompe acá abajo, a mí me habilita ya a vender, porque sería la confirmación o el rompimiento del último fractal. Entonces vamos a esperar que el precio decida qué quiere hacer. Correcto. Dicho eso, fíjense que el precio empieza a caer con volumen, como si hubieran habido órdenes en esa zona que el precio empujaba para abajo. Vuelta al precio para arriba, le toma liquidez a los máximos, no rompe la estructura. Entonces ahora si me rompe acá abajo, yo puedo entender que el precio va a ir para abajo, ¿sí? Fíjense que dejó este máximo, ¿sí? Le toma solamente liquidez a ese máximo y me termina rompiendo, todavía no, vamos a esperar que lo haga. Termina rompiendo con cuerpo la estructura. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Bueno, el precio nos está rompiendo, nos deja en balance en esa zona. ¿Qué podríamos hacer? Ya confirmado, entrar así, de esta manera, protegido por el máximo, protegido por la mecha esta, no importa la forma, pero podríamos entrar así y el TP nos hubiera quedado dentro de la estructura, así que era una manera de hacerlo. Sinceramente yo a esto no lo vi, así que no tomé esa operación. Nosotros seguíamos esperando en el 79 del FIBO arriba, pero vamos a ver cómo se desarrolla la operación. Compañeros que operan conmigo sí lo tomaron, así que nada, vamos a ver si se dio, si pudo pagar esa operación, que para mi criterio ya está confirmada, así que esperamos el desarrollo de esa operación a ver cómo fue. Esa hubiera sido la primera entrada del día, ¿sí? Era correcto tomar esa operación. Bien. Bueno, el precio termina abriendo la operación, stop en el máximo y TP en el 1-2, que es lo que nosotros nos gusta operar, por lo menos en la primera operación. Aclaro que no tome esta operación simplemente porque no nos concentramos en esto chiquito. Esperábamos que el precio llegara al 79 FIBO, que hubiera sido un stop mucho más corto, o en teoría,
y la operación que hubiéramos querido hacer. Perfecto. Dicho eso, el precio tiene que decidir si caer o seguir subiendo, ¿sí? En busca de las zonas que nosotros queríamos, pero finalmente el precio decidió desde esta zona empezar a caer. Bueno, bárbaro. Fue una operación, el que la tomó lo hizo perfecto, estuvo muy bien tomada. Vamos a ver si paga el TP como esperamos que lo haga. Bien. Mientras se desarrolla esa operación, les voy a pedir que si están viendo este video, le den me gusta al video, nos ayuda mucho. En la parte inferior del video, de la parte derecha, van a encontrar nuestra marca, nuestro logo. Si ustedes se posicionan con el mouse encima, van a poder suscribirse al canal sin tener que salirse del video. Y en la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes se puedan sumar. Bien, bueno. Dicho eso, vamos a seguir. Primer TP del día, primera operación linda del día que nos dejó el precio. Bien, bueno, a partir de ahí el precio empezó a caer. Fíjense ustedes que en este momento ya el precio ahí nos está rompiendo nuevamente el mínimo, la estructura. Eso a nosotros nos deja un máximo en esta zona. Bien, y un mínimo no sabemos porque no sabemos hasta dónde va a caer el precio. Bien, dicho eso, nosotros ya teníamos una estructura nueva para tomar una segunda orden, todas en venta porque las ventas estaban confirmadas. No necesitaba esperar más nada. Ahora, cuando el precio se empiece a dar vuelta, nosotros vamos a decidir dónde entrar. ¿Sí? De momento, el precio sigue cayendo. Yo no marco nada ahí porque mi precio es ventas. Cuando realmente quiera darse vuelta, que me estopee. Yo debo vender porque tengo mis dos confirmaciones, así que era lo que yo debía tomar. Bien, vamos a entender que el precio ya está haciendo una finalización, ¿cierto? Ahora, si yo tengo este rompimiento en esta zona, tengo ese máximo, yo puedo entender que esto que está acá es el mínimo del precio. Bien, vamos a ir corriendo mientras analizamos. ¿Y qué hacemos ahora? Listo, tiramos FIBO, que es lo que nosotros debemos hacer, desde el máximo hasta el mínimo, si ese lo fuera, ¿bien? Y vamos a elegir las zonas en las que nosotros podríamos poner órdenes. Y fíjense que había muchas, o dos zonas claras, muy claras. Una era esta zonita ahí, ¿sí? Un decisional, y después teníamos un extremo, que tenía liquidez, que no necesariamente tiene que tener imbalance, pero sí puede tener liquidez previa, y la tenía. Bueno, esas eran dos zonas importantes por encima del 50% del FIBO en la que el precio podría rebotar. Ahora el precio de momento está acá, ni sube ni baja. Vamos a ver qué es lo que terminó haciendo el precio. Mientras avanza, ¿sí? El precio nos está rompiendo, y vamos a borrar el FIBO de momento. El precio nos está rompiendo estructura nuevamente. ¿En dónde? En esa zona. Entonces no es el mínimo del rango. El mínimo del rango todavía no existe. Perfecto. Vamos a continuar. Precio bajista. ¿Qué debía romper el precio para que me indique que va para arriba? Esa zona. Bien. Dicho eso, si el precio rompía allá arriba, nosotros podíamos entender que el precio se iba a dirigir a esta zona o a esta zona, y a partir de ahí nosotros íbamos a tomar decisiones, ¿sí? Siempre sin poner órdenes agresivas en el precio, esperando que el precio confirme. Simplemente eso es lo único que nosotros necesitamos hacer. Excelente. ¿Cuál era el mínimo de este último fractal? Este zonita de acá, ¿sí? Era el mínimo. Si el precio rompía para abajo, entendíamos que otra vez nos iba a hacer otro fractal bajista, pero fíjense, el precio deja dos mínimos iguales. Dos mínimos iguales es importantísimo, porque si eso se mantiene así, a nosotros el precio nos da dirección, nos sigue dando dirección bajista. ¿Bien? Correcto. Acá hay otra cosa que nosotros quiero entender. Yo marco de esa manera, ¿sí? El órdelo rojo que tiene la imbalance. Pero ¿por qué no podríamos marcar nosotros como debe ser y marcar así?
el order block verde que genera todo el impulso rojo. Esa sería la manera de marcar, ¿sí? La manera correcta de marcar sería de esa manera. Entonces, yo lo voy a dejar marcado así, ¿sí? Porque nosotros vamos a esperar una reacción, si se quiere, en esa zona. Ahora, entendiendo que el precio tenía que llegar hasta allá arriba, yo cometí un error en la operativa de hoy, que fue centrarme en la fractalidad para ver cuando llegara al bloque que el precio me demostrara intenciones de caer. ¿Y qué fui marcando? Fui marcando impulso, retroceso, el precio me rompe en esta zona, me deja este mínimo, ¿sí? Y vuelve de nuevo a hacer un retroceso. Yo, para que me confirme ese retroceso, el precio me tiene que romper este alto con cuerpo. Bien, cuando lo haga con cuerpo, yo voy a marcar este mínimo, que sería el nuevo fractal que se está formando. Vamos a ver qué pasó. El precio termina de romper con cuerpo. Entonces yo marco mi mínimo. Y yo digo, bueno, si el precio me rompe para abajo, voy a entender que se está queriendo dar vuelta. Bien, si me rompe con cuerpo, yo voy a poder operar en ventas, porque era lo que buscaba el día de hoy yo. Bien, efectivamente el precio rompe con cuerpo. ¿Qué hace Gabrielito en lugar de pensar o dudarla por lo menos? Nada, el precio se me da vuelta, yo voy a poner una orden en el open de mi order block verde, voy a poner el stop por encima y voy a buscar el 1-2. ¿Sí? Estaba bien, era correcto, el precio lo podía dar, podía seguir cayendo y demás. Y entro en esa operación, ¿sí? Creo que no entré con todos los contratos, entré con menos contratos. El precio parecía que fuera, ¿sí? Pero termina dándose vuelta. Y vamos a ver. Y yo termino saliendo con una stop de $85, que fue la stop que tuve el día de hoy. ¿Y por qué como yo ese garrón? Porque este rompimiento lo está haciendo pero sin llegar a un bloque. No llegó a un bloque. Entonces, esto es una manipulación del mercado para que la gente haga eso y termine rompiendo estructura para arriba y estopeando a todo el mundo. Correcto. Yo me equivoqué en eso. Aparte de haberme equivocado en eso, si nosotros tirábamos un FIBO desde el máximo hasta el mínimo, nosotros vamos a notar que la operación que yo hice, la hice por debajo del 50% del FIBO. Un error, ¿sí? Que lo pago caro por distraído y bueno, pasa eso. La operación yo la tomo cuando el precio recién está tocando el 50% del FIBO, entonces no debería haberlo hecho, ¿sí? Es como intentar de vender en zonas de compras. Así que fue un error, lo aceptamos y seguimos la operativa. Ahora, de nuevo el precio me está rompiendo, ¿sí? De nuevo el precio me está rompiendo la estructura al alza, ¿sí? Dejándonos unos mínimos iguales encima en esta zona. Ese era mi nuevo fractal. ¿Y el precio a dónde está llegando? Se está metiendo en el order block, ¿sí? Verde, que sería una bearish que tenía imbalance en esta zona y el precio empieza a reaccionar para abajo. Ahora, cuando el precio me rompa la estructura acá abajo desde un bloque como tiene que ser, yo voy a entender que el precio empieza su recorrido bajista. Y efectivamente lo hizo. Bien, ahora nosotros vamos a controlar en esta zona cuáles podían ser las zonas en las que el precio podía tener reacción cuando vuelva. Una zona era el order block decisional y que decide romper la estructura. Y en la próxima zona era el bloque, ¿sí?, extremo, que también tenía un poquito de imbalance. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué hago ahora? A ver, bueno, voy a hacer lo mismo de siempre. Voy a tirar un FIBO desde el máximo hasta el mínimo, entendiendo que el precio podría llegar a esta zona. Pero digo, bueno, a ver, no me gusta, ya sé lo que voy a hacer. Voy a poner mi orden en el extremo. Estas fueron las decisiones así como las estoy nombrando, fue lo que yo hice. Digo, bueno, voy a poner una orden en acá, en el open del bloque y me voy a ir por el máximo, ¿sí? Y compañeros me decían, Gaby, la ineficiencia está acá, ¿por qué no pones la orden en la ineficiencia y te proteges por el máximo? ¿Sí? Eran $33.
¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué decisión hubieran tomado? ¿Sí? Ambas dos eran correctas y nos protegíamos por el máximo. Y vamos a parar acá. La decisión de mis compañeros fue poner la orden en ese bloque con 3 contratos, eran $32, 97,50, está correcto, y yo decidí poner ahí arriba y plantarme ahí. Perfecto, está bien. La decisión la toma cada uno. La dirección es la misma para todos. Y sabíamos y estaba confirmada que la dirección era bajista. Entonces ponemos el TP donde va. Quiero parar acá. El precio entra al último bloque con imbalance. Activa la orden de mayoría que estaban operando conmigo. Pero la mía no. La mía todavía no la opera. Y yo no me molesta que no me la haya tomado. Yo voy a esperar que el precio baje. Se vuelva a impulsar. Podía pensar que el precio podía llegar ahí. Tenía en mi cabeza que debía de achicar un poquito el stop. ¿Sí? Y tomar esa orden. Ahora, ¿cuál era el TP correcto para esta operación? El mínimo. Este mínimo. Uno podría decir este que está acá. Sí, está bien. Pero acá teníamos dos mínimos iguales. Y eso es un imán para el precio. El precio va a ir a mitigar esos mínimos iguales. Entonces, esta era la salida correcta para la operación. Vamos a ver qué sucedió. La verdad que estuvo mucho tiempo el precio ahí, ¿sí?, haciendo sus cosas. Así que nada, ya estábamos adentro, o ya estaban la mayoría de los chicos que operan conmigo adentro. Yo seguía esperando que el precio volviera y nunca volvió. Aceptamos que el precio me haya dejado afuera, me termino yendo con una stop de $85, pero no pasa nada, son las decisiones que uno toma al momento de operar y muchas veces nos va a pasar esto. Hay que aceptarlo, nada más. No, es un día más de operativa. ¿Podría haber sido profit? Sí. ¿Tomé una decisión adecuada? No. Pero muchas veces cuando yo tomo esa decisión de ir al lord de lo que genera toda la caída, el precio llega, ¿sí? También yo siempre digo, order con ineficiencia, no importa el color, también lo digo, y el precio puede llegar. En fin, esta vez no lo hizo, no pasa nada, es parte del proceso, así que dejamos ahí. Y el precio empezó a desarrollar, ya venía queriendo romper estructuras, de momento le está tomando liquidez a este mínimo. Si uno tenía el TP ahí ya estaría afuera, fíjense dónde se pagaba el 1.2, perdón, acá se pagaba, así que el 1.2 ya lo está pagando. Uno lo que podía hacer es ponerse en break-even para no perder nada y esperar que el precio desarrolle todo lo que quiera desarrollar. Objetivo muy claro, el objetivo eran los dos mínimos iguales, ¿sí?, que teníamos acá abajo. No había por qué el precio no llegara hasta esa zona. Bien, se termina desarrollando el precio y el precio termina llegando a esa zona, sacando en TP la operación, ¿sí? La verdad que el día fue muy claro. Escuché o leí gente que decía que el día era difícil, pero no lo fue difícil. Más claro imposible. Dos operaciones con confirmación, ambas en orden decisionales, que confirmaba con rompimiento de estructuras en un minuto entrar a mercado. Y si las dos operaciones hubieran sido agresivas, las dos operaciones se pagaron perfecto. Entonces, no fue un día complicado. Si bien se ven muchas velas, muchas mechas y demás, el día era clarísimo cuáles eran las zonas que operar. Bueno, a partir de ahí y ya siendo las 15 horas aproximadamente, cuando ya dejamos de operar, entendiendo que ya el precio no me iba a ir a buscar, yo dejé de buscar operaciones. Ahora, fíjense en ustedes, el precio viene, toma el mínimo, ¿sí?, pero lo toma con mecha. Pero nosotros acá teníamos un rompimiento interno, ¿sí?, interno. Ahora, ¿qué garantía nosotros teníamos que el precio podría rebotar en esta zonita? ¿Sí? Era muy linda, tenía gap, tenía todo, ¿sí? Y protegernos sobre el máximo para buscar el 1-2 simplemente. Fíjense lo que pasó, ¿sí? Esta operación se podría haber tomado, eran para 4 contratos, y buscar el 1-2. No más que eso, porque el precio, yo, para mi criterio, ya había cumplido con el objetivo, ¿sí? El precio entra a la operación, perfecto, fue una operación que entró bien. Movemos el TP donde está, donde tiene que ir, perdón, y vamos a agrandar esto para que lo podamos ver bien claro. El precio entra a donde está el gap, ¿sí? Nos protegemos por el máximo de la estructura y el precio termina
yendo hacia nuestro TP nuevamente. No sé si llegó, creo que sí. Ya esto lo vi a la tarde. Unas personas, unos chicos que tomaron esa operación y les terminó pagando el 1.4, creo que pagó porque bajó mucho más. Pero yo no sé si se protegió allá arriba o su protección fue mucho más pequeña, ¿sí? Imagino que ha sido mucho más pequeña. Perfecto, esa fue también una tercera operación que no tomamos por supuesto, pero que sí se dio en el mercado. Bueno, hemos terminado el video ahí, está explicado ya el día operativo de hoy de cómo fue. No queda más de darle me gusta al video, no se olviden de suscribirse al canal si quieren que hagamos estos videos todos los días que creo que aportan un montón a la comunidad. Ayúdenos a crecer, ayúdenos con el me gusta, ayúdenos con suscribirse y ayúdenos sumándose a todas nuestras redes sociales, ¿sí? Dicho esto, también les voy a decir que se enfoquen mucho en Telegram. No se olviden de suscribirse a Telegram, es en donde tenemos un contacto más directo, donde podemos hablar de la estrategia, de la forma de operar, de la Smart Money, del trading en general, psicología y todo lo que ustedes quieran. Nosotros nos gusta apoyar y ayudar a la comunidad en todo lo que podamos ayudarles. Bien, aparte en el Telegram todos los días mandamos el enlace para que se unan a Zoom, en donde hacemos el análisis en 10:30 de la mañana de Nasdaq, entendiendo la dirección que puede tomar en el día, ¿sí? Hacemos las proyecciones y uno puede esperar los movimientos para apertura para poder sumarse al mercado. Todos los días, de lunes a viernes, a las 10:30 de la mañana. Bien. Y recordarles a todo el mundo que está viendo este video que cuando lleguemos a los 500 suscriptores en YouTube, vamos a liberar nuestra estrategia parametrizada 1, 2 de riesgo-beneficio para que ustedes las puedan backtestear y llevar a su operativa en demo y luego en real si los resultados que yo les voy a comentar que tienen en su backtesting fueron exactamente iguales. ¿Sí? Una estrategia totalmente parametrizada buscando el 1-2 gratis, totalmente gratis. Simplemente hay que llegar a los 500 suscriptores en YouTube para que nosotros hagamos un video exclusivo de la estrategia y la podamos mostrar a todas las comunidades. Bueno chicos, los dejo ahí. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo de ver nuestro video y nos vemos nuevamente mañana a las 10:30 en el análisis de premercado. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.